Bueno, qué gusto que ya podemos empezar a abordar uno de los temas más importantes que vamos a tocar este martes acá en Hola El Salvador. Vamos a hablar de leyes y música. Ajá. Y para eso nuestro invitado siempre muy especial y que nos complace presentar es Carlos Artiga, que además de ser presentador de Noticiero Hechos también es abogado y conoce mucho acerca de leyes. Así que bienvenido, Carlos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pamela? Qué gusto saludarte. Un gusto ver a Vito acompañándote. Sí, y a Pascal también. ¿Qué tal, Dani? A Pascal, súper bien, Carlos. Estoy bien contenta de poder tocar esos temas importantes con todos ustedes también en casa, que a veces tenemos muchas dudas en cuanto a ellos. Así que vamos a empezar para que usted tome nota y también tenga presente que el WhatsApp está habilitado para que usted pueda dejar sus consultitas ahí. Comencemos. Vamos a hablar acerca del testamento. ¿Ququé pasa si no tengo testamento? Mire, Pascalito está muy interesado en el tema, Carlos, para que Seguro, porque tú puedes dejarle a Vito a alguien en tu testamento. Y eso no es broma, o sea, es en serio. No, de verdad, es tu última voluntad, como se le llama a este documento, que es una cuestión bien solemne, bien seria, y sucede algo además también, que en nuestro país no tenemos esa cultura, Dani, Pame. No nos preocupamos por lo que va a pasar después de nuestra muerte. Evidentemente, pues uno dice, yo ya no voy a estar aquí, sí. ¿Qué importa? Pero uno no se pone a pensar, y hay una carga de solidaridad en esto, en qué va a pasar con tus hijos, qué va a pasar con tus sobrinos, qué va a pasar con tu pareja, con tus padres, si todavía están con vida cuando tú fallezcas. Y lo que suele suceder es que cuando no haces eso, lo que tú les dejas a ellos es un problema. Okay. Es un inconveniente porque si no se han puesto de acuerdo, van a entrar todos a ver a quién le queda qué cosa. Y no crean que hay necesidad de tener muchísimas cosas en propiedad. Basta con que tengas un carro, decíamos, un vehículo. Bueno, si ya tuviste la fortuna de hacerte de una casa después de un tiempo de trabajo también, cuenta bancaria, etcétera. Hay muchas cosas que quedan, y fíjate que a veces parece mentira, pero hasta cositas como, mira aquel reloj que tenía, que era de la abuelita y que le quedó, o te acordás aquella cadena o aquellas cosas, las pertenencias, ¿verdad? El anillo, sí. El collarcito de perlas, los aritos, todas estas cosas, también, o sea, uno puede disponer de sus bienes en este documento. Así que es importante, Pame, tomarlo en cuenta, porque si uno no lo hace, entonces pueden haber diferencias después. Sí, eso queríamos comentar. La pregunta es, ¿qué pasa si no tengo testamento? Pero que para abordar eso también hay que hablar de la importancia de un testamento. Carlos, yo le mencionaba antes de entrar al aire que generalmente en el banco uno saca una cuenta de ahorro, una tarjeta de débito. Parte de las preguntas o lo que hay que llenar uno es eso, que quién sería el beneficiario en caso de cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, no es suficiente con eso, necesito aparte un testamento. Has tocado un tema bien importante, fíjate, y aquí se habla de qué prevalece. Con testamento pensamos siempre en dinero, ¿verdad? Como tal. Y tocaste algo muy importante, porque aquí la pregunta es qué manda, ¿verdad? Si lo que yo he puesto cuando fui a abrir una cuenta bancaria o lo que dice mi testamento. Pues bueno, al final de cuentas, nos vamos a saltar varios pasos antes de la explicación. Si llega a haber alguna disputa, porque digamos que tú pusiste en tu cuenta bancaria que es tu mamá, la beneficiaria, pero en tu testamento tú pusiste que es tu papá, e incluso el testamento lo hiciste con fecha posterior a que abriste la cuenta, entonces cualquiera podría decir, bueno, aquí lo que manda es lo que puso en el testamento porque él lo hizo de último. Pero en el banco ya había puesto la mamá. Lo importante acá será la decisión que pueda tomar en caso de que haya controversia un juez, que son los que finalmente resuelven esto. Aunque hay un criterio importante, Pamela, y es que las leyes suelen ser, y Dani, son generales cuando hablan de varias cosas. Por ejemplo, el Código Civil, que es donde se regula el tema de los testamentos, habla de muchísimas cosas, no solo de eso, habla de la naturaleza de los contratos, de las obligaciones, etcétera. Pero hay una ley especial en este tema, Pame, que es la ley de bancos. Okay. Y la ley de bancos establece ese procedimiento justo de que debes nombrar a alguien que va a ser, se le llama beneficiario. En principio mandaría la ley de bancos. ¿Y qué pasa si yo puse en un banco, porque generalmente puedes tener más de una cuenta, si en un banco yo puse a mi mamá en este caso y en el otro puse a mi papá?
lo que ahorré en este banco va para mi papá y en el Es otro correcto, para mi mamá. así funciona el sistema financiero. La duda surgiría o surge cuando hay discrepancia entre lo que has puesto en la apertura de la cuenta bancaria o lo que diga el testamento. Pero como te digo, debería aplicar el criterio de la ley especial, y en este caso la ley especial es la ley de bancos, que prevalece sobre la ley general, que es el Código Civil. Y de igual forma, al final lo que prevalecería es el criterio de un juez que va a entrar a resolver si acaso hay una disputa. Perfecto. ¿Desde qué edad nosotros podemos generar un testamento o bajo qué condición? Porque como decimos, buena ¿verdad? Pregunta. Hay personas que dicen, ay no, si yo solamente tengo, digamos, las joyas de mi abuela, que es lo que me heredó, y yo quisiera también heredárselo a mis hijos, pero posiblemente están muy chiquititos, entonces dicen, no, todavía no. Entonces, ¿desde qué momento o bajo qué condición nosotros podemos hacer un testamento? Bueno, es una muy buena pregunta la que hace Dani. De hecho, se necesita tener la libre disposición de tus bienes, estar en pleno uso de tus facultades también, y en cualquier caso, ser mayor de 18 años de edad. Tal cual lo hablábamos hace unos días, ¿verdad? Este tema de la mayoría de edad es bien importante porque uno ignora la importancia que tiene el cumplir 18 años, piensa que es únicamente, vas a sacar el DUI, ¿ya? Con los 18 años y con la mayoría de edad tú alcanzás muchos derechos y adquirís o podés comenzar a ejecutar muchos derechos. Uno de estos es ese, ¿verdad? Entonces, y es más, Dani, ni siquiera es necesario que tengas bienes. Tú podés decir, nombro como heredero a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, ¿y qué le vas a heredar de si no tenés nada? Bueno, le heredás y le dejas todas tus obligaciones y derechos. Acordémonos que también las obligaciones se pueden heredar, y eso es algo que a veces piensan, no, pero ese tiene más obligaciones que otras cosas, mejor que no me tome en cuenta, ¿verdad? Pero hablando en términos generales, si tú ya tenés, si tu mamá, por ejemplo, si tu mamá o tu papá ya se hicieron de una vivienda y tienen 3 hijos, y además sus abuelos están con vida también, si ellos llegan a fallecer sin haber hecho testamento, la pregunta aquí es, ¿a quién le va a quedar la casa? ¿Y cómo se va a partir, verdad? Y eso suele ser un problema. Te puedo decir que he visto en los juzgados familias que se pelean, hermanos y demás, porque no hicieron un testamento, una persona no lo hizo y le deja a su familia este inconveniente. Y hay un requisito previo, Carlos, porque me he fijado mucho que cuando hay adultos mayores que mueren, a veces por el hecho de que ellos ya no hacen mucho uso de su documento único de identidad, del DUI, lo tienen vencido. ¿Eso puede afectar también a la hora del testamento? Necesitas tener el documento vigente. ¿Y cómo haces si esa persona ya murió? Cuando tú elaboras el documento, cuando compareces ante el notario, que es la persona ante quien se hace un testamento, el notario debe cerciorarse de que quien está otorgando este documento tenga su DUI vigente. Para que pueda ser válido. Y si entonces, no, el testamento no será válido. Si no, ni siquiera deberías proceder a otorgar un documento en este caso. Es como cuando vas a un banco a cambiar un cheque, por ejemplo. O sea, tú puedes ir, está bien, llegas tu DUI, te sirve para identificarte, pero no te van a hacer ningún trámite en el banco. Les ha pasado, ¿verdad? Sí. A veces por descuido uno se le olvida. Yo les podría preguntar ahorita a ustedes cuándo es el año que se les vence el DUI. Yo no sé si lo saben. ¿Tú sabes en qué año vence tu DUI? Sí, en el 2020. Es que hace poco lo saqué. Lo renové, sí. No lo saqué. ¿Y tú sabes en qué año vence el tuyo? Creo que 2023, pero no me acuerdo con exactitud. Y ustedes en casa están, no, y el mío cuando vence, y de repente van a pensar, el mío vence este año. No me acuerdo. Yo quise sacar, a mí me pasó algo similar, yo quise ir a sacar, a canjear un cheque, y me salió que ya se había vencido. Fíjate. Y yo ni cuenta me había dado. Cabal, uno ni se da cuenta. Pasa con la licencia a veces, y eso que es, la licencia también la va sacando, no es como la tarjeta de circulación del vehículo. Ya les pasó a alguien con la licencia, creo, a alguno de ustedes, y es un problema, porque de eso te das cuenta nada más cuando te han detenido, ¿verdad? Y el policía en un retén te dice, mire, su licencia está vencida. Y ya tenemos un problema ahí, y ni se diga si es la tarjeta de circulación. Así que bueno, ese es un tema aparte, ¿verdad? En paréntesis, ojo con las fechas de vencimiento de sus documentos. Claro, siempre es sano tenerlo presente. Sí, porque si va a elaborar un testamento, o si quiere que sus papás o sus abuelitos también elaboren, o le han pedido hacer el testamento, toman en cuenta eso, ¿verdad? Para eso y para cualquier trámite, ¿verdad? Es necesario. Entonces, la respuesta a la pregunta es, ¿qué pasa si no hago testamento? Bueno, no sucede algo. La ley va a entrar a suplir, es decir,
a poner la voluntad que usted no plasmó en un documento. Se suele decir, compañeras, que el testamento es la última manifestación de voluntad de una persona, y es así. El testamento entra a funcionar cuando se abre una sucesión, y eso sucede cuando una persona fallece. Entonces, cuando tú falleces, se tiene que remitir uno a este documento para ver a quiénes has dejado como sucesores, como herederos, como legatarios de tus bienes, de tus propiedades. Y si no lo has hecho, entonces hay un artículo en el Código Civil donde se habla de, bueno, quiénes van a ser o quiénes son los llamados a sucederte. Y ahí entra el famoso orden de las 4 tipos de personas que están en el mismo nivel. Digamos, vamos a poner de ejemplo, Dani, ¿tú tenés a tus 2 papás con vida? Sí, ¿Sí? Gracias a ¿Tenés a tus abuelitos con vida? No, ya no. Ninguno de ellos. No, ninguno. ¿Tú tenés hermanos o hermanas? Sí, tengo hermanos. Y hermanas. Pues bueno, entonces, ¿cuántos más son aparte de ti? Somos 4, somos 2 niños y 2 niñas. Y 2 niños, fíjate. Entonces, si Dios no quisiera, uno de tus 2 padres llega a fallecer sin hacer testamento, ¿a quién le corresponde entonces lo que este de tus padres haya dejado? Pues se parte en 5. Serían 1/5 parte para ti, tu hermana, tu hermano y tu otro papá o mamá que quede con vida. ¿Tiene que ver Si la existieran, existieran tus abuelos con vida, entran también en el mismo orden y en la misma proporción. ¿Qué quiere decir? Entonces, que si uno muere sin hacer testamento, en el primer orden van a estar sus papás, su esposo o esposa y sus hijos. A todos les va a tocar igual. Imagine usted de suerte, tiene usted 7 hermanos, y entonces lo que deje su papá o su mamá que no haya fallecido y tiene a sus 2 abuelos con vida, entonces son 9 herederos, es una 9ª parte a cada uno, ¿verdad? Ahora bien, viene algo curioso. Uno suele pensar, y muchas de las dudas de las preguntas que suelo recibir es cuando alguien quiere hacer un testamento, licenciado, mire, y estoy obligado, si hago testamento, a dejarle a mi hijo. Porque yo he escuchado que dicen, no, cuando tú muras tenés que dejarnos a nosotros, o la esposa le dice al esposo, tenés que dejarnos algo a nosotros. Pues fíjese que este tema es bien delicado, es bien curioso, porque la libertad de testar es tal que uno puede dejar como heredero a alguien que no sea necesariamente su padre, su cónyuge o sus hijos. Pero ahí sí tiene que ir escrito. Exactamente, ahí lo tenés que dejar por escrito. Pues yo he visto casos de personas que hacen su testamento y dejan como heredero a un compañero de trabajo, a una compañera de trabajo, a un amigo, a una amiga, a un conocido, y siguen y con vida a su esposa, a sus hijos, y no les deja nada. Y se imaginan el problema que eso representa cuando se dan cuenta a los hijos. Pero ¿verdad? no se puede hacer nada. Pero como no de pueden película. hacer nada, No porque pueden hacer. quien falleció es el que decide a quién le va a dejar lo que tiene. Ya la otra persona, quien dejó en el testamento, decide si la acepta o no. También es voluntario. Carlos. Como esto de la vacuna, ¿verdad? Si te la pones o no te la pones, igual el testamento, la herencia, tú aceptás si la aceptas o no. ¿Qué pasa, Carlos? Todo lo que nos han mencionado es de repente un bien material o dinero en efectivo como tal. Ahora, si mi papá o mi mamá tienen una empresa y tampoco hay testamento, va a ser el mismo orden. Entra en lo mismo, todo en la canasta. Y tu papá tiene una empresa y lo que tiene son acciones o participaciones en una sociedad, o sea, sociedad anónima, en una responsabilidad limitada, llamémosle una empresa. Sí. Entonces, esas acciones también las hereda. Y si es entre 6, pues se parten entre 6. Y si tiene algo registrado a su nombre, un vehículo, te vas a hacer trasciende, ese es el traspaso por herencia. Lo mismo con un vehículo, lo mismo con acciones, todo entra en esa canasta, digámosle, de productos que es el patrimonio de una persona. Una pregunta, Carlos. Bueno, ya hemos dicho, digamos, comienzo mi vida y tengo una casa y se la dejé a mi esposo. Pero en lo que pasó de la vida, yo pues adquirí otros bienes, adquirí otra casa, adquirí otro carro. Bueno, en sí yo puse en el primer testamento que yo todo se lo iba a dejar a mi esposo. Pero después pues conseguí más bienes. ¿Qué pasaría si muero? Los otros bienes que se hicieron después del testamento y yo no lo actualicé, ¿qué pasaría con esos bienes? ¿Siempre le quedarían a mi esposo porque lo puse en el testamento al principio? En el principio. Ajá. Sí. ¿O qué pasaría? Pues fíjate que la ley ya prevé eso y la figura del heredero universal en este caso, porque tú estás diciendo que tu esposo lo vas a hacer heredero universal. El heredero universal es esta persona única que va a recibir tus bienes.
No hay necesidad de entrar a detallar, le queda esto, le queda esto, le queda esto. Se entiende que cuando tú fallezcas, todo lo que tengas al momento de fallecer le va a quedar a él. Le queda a esa persona. Si no querés que sea así, tenés que modificarlo y entrar a elaborar lo que en la ley se conoce como legados. Es decir, le vamos a... ¿Han oído ustedes el legado que deja tal cuestión o vamos a legar? El legado es traspasar algo individualmente a través del testamento. La figura de la herencia y del heredero es trasladarlo todo, aunque sea una o varias personas, pero todo por partes iguales, sin hacer distinción. Ok, tenemos también más preguntas por parte de los televidentes. Acuérdese que tenemos nuestro WhatsApp 7275-3512. Ana nos va a leer las preguntas. Por supuesto que sí, ya lo tenemos habilitado. Dice, buenos días, muy interesante el tema y si tiene otros hijos, ¿el papá o mamá entran en la herencia? Si no hay testamento, ¿qué hay que hacer? Son una de las preguntas que nos hacen nuestros televidentes a través del WhatsApp. Carlos, ¿cuál sería la respuesta? Bien, gracias por la pregunta y es muy interesante. Entran en el mismo orden los papás y los hijos y al igual que el cónyuge. Así lo establece el Código Civil. Son las personas que están llamadas a suceder si acaso alguien no ha hecho testamento. ¿Verdad? Okay. Es el mismo ejemplo que poníamos, muy parecido al que poníamos con Dani. Si usted, digamos, tiene una esposa y tiene a sus dos papás con vida y tiene dos hijos, y usted, caballero, que me está viendo, Dios no quiera, llega a fallecer sin hacer testamento, todo lo que usted tenga se va a partir por igual entre su esposa, sus dos papás y sus dos hijos. Eso quiere decir en 5 partes iguales. Es lo que dice la ley, salvo uno de estos 5 decida renunciar. Y aquí entran otros temas interesantes como la cesión de derecho hereditario, es decir, que diga el abuelo, yo no quiero, le voy a ceder mi derecho a mi nieto. Y él puede ceder su derecho a su nieto y su nieto acrecenta en esa parte en lo que le correspondía. ¿Y si es un hijastro o adoptivos, el orden cómo procede? En el tema de los hijos adoptivos no hay diferencia. El hijo adoptivo es tan hijo como el hijo de nacimiento. Okay. Ya no existe. Ustedes seguramente no han visto unas partidas de nacimiento muy antiguas que decían, y que incluso sonaba, ahora cuando lo decimos suena hasta discriminatorio, que cuando decía hijo ilegítimo de. Fíjate, le ponían hijo ilegítimo cuando era una persona que había nacido, un sujeto que había nacido afuera del matrimonio. Es decir, que no era hijo de dos personas que estaban casadas. Esto evidentemente está superado y ahora se sabe que hijo es hijo, haya nacido dentro o fuera de un matrimonio. Y esto, en el caso de los hijos adoptivos, adquieren los mismos derechos que los hijos naturales. Y una pareja, por ejemplo, yo quedé embarazada, me divorcié, ahora estoy casada, tuve un hijo, ahora estoy casada nuevamente, se muere mi esposo y no hizo testamento, no va incluido mi hijo, que él lo amaba como su hijo también. Tiene que escribirlo. Tiene que haber reconocido a tu hijo, porque cuando tu hijo nació, depende cuando tú lo fuiste a asentar, si lo asentaste solo como hijo tuyo y no en el ejemplo que me pusiste de la persona que es el padre biológico y que se fue, que suele pasar muchas veces, que los padres biológicos se van y las madres llegan a asentar a los hijos solo con sus apellidos. En este caso, tu nueva pareja, en el ejemplo que pusiste, tendría que haber reconocido a tu hijo como hijo de él también y ahí entra ya a gozar de todos los derechos y entra en el mismo orden que decíamos. Es complicado esto porque la mayoría de clientes cuando llegan a pedir este tipo de asesoría o información, ya la situación está bien compleja y está bien complicada porque hablan, es una cuestión cultural esto en El Salvador, de generaciones, porque dicen, fíjese que mi abuelo, oigan esto, era dueño de un terreno allá por Comalapa, si ustedes quieren, y este terreno lo heredó de mi bisabuelo. Bueno, y yo le pregunto, bueno, ¿y su bisabuelo le hizo testamento a su abuelo? No. Pero su bisabuelo sí tiene las escrituras de su bisabuelo, sí, pero mi abuelo tenía 3 hijos y los 3 hijos están peleándose por el terreno, e entiéndase los nietos también. Entonces se vuelve complicado resolver este tipo de casos, que tiene solución por supuesto, pero se vuelve bastante complicado. Pero siempre digo, para evitarte esto, es algo tan sencillo como elaborar un documento que no requiere mayor ciencia que tener testigos, porque debes hacerlo con testigos y además ante un notario autorizado, y con eso ya estás tú tranquilo que cuando tú fallezcas a tu familia no le vas a dejar un inconveniente, sino que las cuestiones van a transcurrir del modo que tú querrás que pasen, aunque tú ya no estés con vida. Perfecto, Carlos, tenemos otra consultita y Ana nos va a decir qué es para poder contestarle. Por supuesto, a través del WhatsApp nos están haciendo las siguientes preguntas. Carlos dice así: buenos días a todos, mi pregunta es que yo estoy pagando mi casa, pero está a nombre de mi hijo.
Lo hice así porque no tengo prestaciones y tengo una hija más. Al fallecer yo, no tiene nada mi hija, y si Dios no permita le suceda a mi hijo, yo me quedaría sin nada. Él está casado y tiene 2 hijos. Tal vez podemos dejar ahí la pregunta en la pantalla, porque plantea varios casos, la interrogante de la señora está bien interesante. Voy a comenzar creo que por lo último. Si partamos del hecho, y perdón Dani, pero me giro un poquito para ver. No se preocupe, yo también. Partamos del hecho que la casa es de su hijo. Aunque usted le esté pagando y aunque se la pague quien se la pague, la casa está en nombre de él. Lo que hay es seguramente en este caso un mutuo hipotecario, es decir, ha hecho un préstamo con una institución, primero hubo una compraventa, compró la casa, luego adquirió un préstamo y como garantía para pagar ese préstamo dio la casa que ella compró. Pero la casa es a todas de su hijo, está inscrita a nombre de él, con una hipoteca a un nombre del banco. Y si hay un seguro en este caso todavía que cubra la deuda, si él llega a fallecer, la casa va a pasar a ser de él totalmente cuando fallezca. Ahí viene la pregunta, pero la casa es de él ya, digamos, la deuda es lo que va a quedar cancelado y la hipoteca también. La casa es de él ya. Fíjese bien, si él, el hecho que usted esté pagando la casa, creo escuchar lo que usted me dice desde casa, el hecho de que usted esté pagando la casa, pues si acaso le puede dar un derecho de reclamarle algo a su hijo, pero es bien complicado después, tendría que haber un acuerdo entre ustedes, pero la casa es de él. Si él llega a fallecer, él tiene una esposa y 2 hijos, dice, y la tiene a usted como mamá, entonces es la mamá, ¿verdad? Sí, es mi hijo. Entonces se parte en 4. La casa es de usted, de su esposa y de sus 2 hijos. Ahora, quien no entra aquí lamentablemente es su hija, que es la hermana de él, porque los hermanos, en este caso, vienen en otro orden, ¿verdad? No entran al mismo nivel de que tus padres, tu cónyuge y tus hijos, porque me está preguntando, yo, ¿cómo era Ana Yancy? Decía, lo hice así porque no tengo prestaciones y tengo una hija más. Sí, y tengo una hija más. Al fallecer yo, no tiene nada mi hija, o sea, si le va a quedar algo a ella. Pues no, y también plantea que si le sucede algo a su hijo, ella se quedaría sin nada, porque como la casa está a nombre del hijo, también ella piensa, ok, si mi hijo fallece, ¿le quedaría a ella? Una cuarta parte a ella, porque es la mamá, pero ahí por herencia, porque tiene derecho. También el hijo está casado y tiene 2 hijos. Sería la esposa, la mamá y los 2 hijos. Exactamente, una cuarta parte a cada uno. Así y a eso la sería. Hija, nada. No, porque es hermana del que estaría falleciendo en este caso, que es su hijo. Ahora, si la casa fuera, si la señora tiene algo y fallece, ahí sí le queda sus 2 hijos. Pero en este caso partimos del hecho de que la casa es propiedad de el hijo, ¿verdad? Que está casado y tiene 2 hijos también. Bueno, ahí cumple lo que nos explicó al principio, ¿verdad? Del orden como de los familiares a los que les queda. En el caso que él tenga abuelitos, también se repartiría con ellos. Ahí entran nada más los padres del que fallece, no los abuelos, los padres, solo los padres, cónyuge e hijos. Perfecto. Así que ahí está la respuesta a nuestra amiga. Recuerde que pueden contar con Carlos Artiga también para todas estas dudas, ¿verdad? A través del 7275-3512. ¿Sus redes sociales, Carlos? Artiga Legal, ahí también. Y también pueden escribirme al WhatsApp si tienen dudas, si tienen preguntas, si quieren indagar sobre este tema, si tiene un caso particular en el que le podamos servir. Y lo más importante, si quiere ahorrarse todos estos problemas que suelen suceder y dicen, miren, voy a hacer mi testamento, yo tengo una casita acá y ¿sabe qué pasa? Y esto es bien duro lo que voy a decir, pero yo tengo 3 hijos, pero nunca ninguno de ellos se ha preocupado por mí. Fíjense qué difícil y no es justo que lo que yo tenga les quede a ellos. Es más, está esta señora que me ha cuidado mucho durante 20 años y yo a ella quiero que le queden las cosas. Usted lo puede hacer también. Usted decide qué va a pasar con sus cosas cuando usted fallezca, pero para eso debe elaborar un testamento. Y le digo, es 10 veces menos complicado y 10 veces más barato que seguir después unas diligencias de aceptación de herencia ante tribunales o ante abogados, que se vuelve más complicado. También existe la posibilidad, así rápido, porque se ve hasta en las películas, que las personas dejan sus bienes para poder donarlos a alguna fundación, ¿verdad? Perfectamente, si no tienen a nadie. también lo puedes hacer así. Puedes dejarlo a una institución de beneficencia, se lo puedes dejar a quien tú querrás, se lo puedes dejar a una sociedad, se lo puedes dejar a un hospital, esa es tu voluntad.
Ok. Artiga Legal está apareciendo ahí en pantalla, también. en Instagram, @Artiga Legal, y también su contacto telefónico, ¿verdad? Para cualquier duda. Ahí está el WhatsApp, el 78857514 para sus interrogantes. Me agrada muchísimo leer sus mensajes, ustedes saben, los recibo. Terminando el Salvador, ahí los vemos y les contestamos en la medida de lo posible a todos los que nos escriben. Así que muchas gracias. Vamos a continuar con más de Hola El Salvador. Esto fue Leyes y Música, y como saben, hay que presentar el video también. Sí, pero que me sorprenda la productora, estimada Melissa, porque... Yo no sé mañana es. Sí, porque yo no sé mañana qué va a pasar. Es que esto de fallecer uno piensa que los viejitos nada más, pero uno no sabe si uno va a ser el siguiente, de veras. Así que yo no sé mañana, que no piensen que es por otra cosa, es por lo del testamento. Súper buena elección, Carlitos. Muchísimas gracias. A ustedes. Muchas gracias. Gracias. Ahí les queda Yo no sé mañana, de nuestra sección Leyes y Música con Carlos Artiga.